Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 24 de abril, voy a hablar de las negociaciones en curso que deberían concluir esta semana para un cese al fuego en la guerra en Ucrania. Pero comenzaré recordando que Donald Trump dijo aún antes de ganar las elecciones presidenciales que en caso de hacerlo, su gobierno iba a poner fin a la guerra en Ucrania en un solo día. Transcurridos más de 100 días de iniciado el segundo gobierno de Trump, queda claro que eso no era un ofrecimiento verosímil, pero pregúntense bajo qué circunstancias era verosímil pensar en poner fin a la guerra en un solo día. Básicamente perennizando el statu quo, un statu quo que implica que Rusia podría quedarse con el control de cerca de 20% del territorio ucraniano, territorio que conquistó de manera ilegal por medio de la fuerza durante esta guerra. Esa posición favorable a los intereses de Rusia que adopta Trump incluso antes de ganar la elección es la que ha guiado su conducta una vez en el gobierno. Llega al gobierno el 20 de enero y ya en febrero estaba iniciando una negociación bilateral con Rusia sobre Ucrania, que excluía a Ucrania, el país cuyo territorio era objeto de negociación, y a los aliados estadounidenses de la OTAN, que representan cerca de la mitad de la ayuda militar para Ucrania. Dado que esto llevó al acre intercambio entre Zelensky de un lado y Trump y el vicepresidente Vance en la Casa Blanca del otro, Trump sancionó a Ucrania suspendiendo la ayuda militar y la cooperación de inteligencia. La ayuda militar estadounidense era más de la mitad del total, y eso hizo que Zelensky retrocediera y aceptara, por ejemplo, una propuesta de Trump para un cese al fuego en todos los frentes de 30 días que diera inicio a una negociación de paz entre las partes. La paradoja fue que Zelensky, bajo sanciones, aceptó la propuesta de Trump, pero no la aceptó Putin, porque puso condiciones que claramente eran condiciones que si acaso debían cumplirse en un acuerdo final, no en una etapa de transición, antes aún de la iniciación de las negociaciones para ese acuerdo final, como que Ucrania renunciara a su pretensión de ingresar a la OTAN. Yo siempre creí que era una mala idea que Ucrania solicitara ingresar a la OTAN, pero eso es otra discusión, o que se levantaran en todo o en parte las sanciones contra Rusia, aún antes de haber siquiera una negociación sustantiva en curso. Trump, en lugar de sancionar a Rusia, como ya había hecho con su aliado Ucrania, lo que hace es cambiar su propia propuesta para acomodarse a las demandas de Putin. Le dice, bueno, no aceptas un cese al fuego en todos los frentes de 30 días, acepta cuando menos un cese al fuego de 30 días, digamos, que solo ataña a la infraestructura energética y a la libre navegación en el Mar Negro, ¿no? Y Putin tampoco aceptó eso para efectos prácticos, porque puso una condición absolutamente insostenible, como que se realizaran nuevas elecciones generales en Ucrania para elegir un gobierno legítimo con el cual negociar, porque a su criterio el de Zelensky no era un gobierno legítimo, en tanto su mandato había vencido. Pero como ha ocurrido en otros países en tiempos de guerra, como el Reino Unido o Finlandia, si mal no recuerdo, durante la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente comprensible que se suspendan las elecciones en tiempos de guerra, cuando tu país es invadido, además, no cuando tú eres el agresor. Entonces, esto claramente era un subterfugio para obstaculizar cualquier acuerdo. Y recién ahí el gobierno de Trump mostró su indignación con el obstruccionismo ruso. Trump lo dijo explícitamente y amenazó con sanciones a Rusia, lo que llamó aranceles secundarios, es decir, cualquier país que compre petróleo ruso tendrá que pagar aranceles de entre 25 y 50% para cualquier bien que pretenda exportar hacia los Estados Unidos. Por eso son sanciones o aranceles secundarios, porque no está sancionando directamente a la parte involucrada, Rusia, sino a quienes comercian con ella. Ahora, el tema es que más allá de anunciar esto, nunca aprobó esos aranceles. Y en ese contexto es que Rubio, el secretario de Estado, dice que si no había un acuerdo en cuestión de días, Estados Unidos se retiraría de la mesa de negociaciones
Y Vance, el vicepresidente estadounidense, fue más claro al decir que si no había un acuerdo de cese al fuego esta semana, Estados Unidos se retiraría. Esa es además la actitud de Estados Unidos cuando no quiere presionar a una de las partes. En el Medio Oriente lo habitual es decir, las partes no se ponen de acuerdo, Estados Unidos no puede desear la paz más que las partes en conflicto, luego entonces nos retiramos. Bueno, pero tú le das ayuda militar a una de las partes, ¿no? Podrías utilizar eso como un mecanismo de presión, pero no lo hicieron en el caso de Israel. Y en el caso de Ucrania, cuando ha habido presión y se ha retirado la ayuda militar, ha sido solo eh, contra el aliado norteamericano. No se ha ejercido presión comparable contra Rusia, como las sanciones secundarias de las que acabo de hablar. Y este es el contexto en el que uno puede entender por qué Putin actúa de la manera en que lo hace. En primer lugar, Putin no tiene incentivos para firmar un tratado de paz. Sí para un cese al fuego de largo aliento, pero no para un tratado de paz, porque mientras no hay un tratado formal de paz, continúa para efectos de derecho internacional el estado de guerra, y esta podría retomarse en cualquier momento. Este sería un conflicto congelado, en el sentido de que no hay guerra, pero no hay acuerdo de paz, y por ende las hostilidades se podrían reiniciar en cualquier momento. ¿Por qué eso es importante para Rusia? Porque mientras no haya un acuerdo de paz, Ucrania no va a poder ingresar a la OTAN, porque el artículo 5 del Tratado Constitutivo de la OTAN obliga a las partes a intervenir en favor de un miembro de la alianza que ha sido agredido. Y la OTAN no quiere una guerra directa con Rusia. Por ende, a Rusia le conviene un cese al fuego de duración ilimitada, pero no un tratado de paz, porque una vez que haya paz, cesa el estado de guerra y Ucrania podría entrar a la OTAN, ¿no? Ahora, en segundo lugar, Putin tiene incentivos para esperar a ver cuál es la actitud de Estados Unidos respecto a la ayuda militar a Ucrania. La ayuda aprobada por la administración Trump está cerca de expirar. Trump ni ha apelado a fondos discrecionales para mantener la ayuda, no ha aprobado ningún paquete de ayuda militar a Ucrania, ni cuenta con la autorización del Congreso para una ampliación significativa de la ayuda a Ucrania, cosa que de cualquier modo no hay indicios de que quiera hacer o quieran hacer sus parlamentarios, porque el incremento sustancial de la ayuda a Ucrania requeriría aprobación del Congreso, y recordemos que son los republicanos quienes más obstáculos pusieron en el pasado a aumentar la ayuda a Ucrania. Cuando se votó por última vez el tema en abril de 2024, fueron 112 republicanos de la Cámara de Representantes quienes votaron en contra de ampliar la ayuda a Ucrania. Si se requiriese aprobación de la Cámara de Representantes, no hay garantía alguna de que esto pudiera lograrse. Por ende, a Putin le conviene esperar a ver si va a haber o no más ayuda a Ucrania. Si cesa la ayuda a Ucrania, los días en que Ucrania pueda mantener la línea del frente podrían estar contados si la ayuda militar estadounidense no es reemplazada por ayuda militar europea. Y digo europea y no de la Unión Europea porque en la Unión Europea una decisión en materia de seguridad y defensa requeriría unanimidad y sabemos que Hungría, por ejemplo, vetaría cualquier intento de aumentar significativamente la ayuda de la Unión Europea. Por ende, si hay un aumento de la ayuda militar a Ucrania por parte de países europeos, sería a título individual, no como Unión Europea. Entonces, pónganse en los zapatos de Putin. Putin dice, tal vez Trump le corte la ayuda a Ucrania, uno, y dos, tal vez la Unión Europea o los países miembros de la Unión Europea, sobre todo Francia, Alemania y el Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea, pero sí de la alianza que apoya a Ucrania y es miembro de la OTAN, tal vez no tengan la capacidad de reemplazar la ayuda militar estadounidense o la cooperación que brindaba Estados Unidos a Ucrania en materia de seguridad. Y si se dan esas dos condiciones, se detiene la ayuda militar estadounidense y Europa no sustituye en la cantidad necesaria esa ayuda, los días en que Ucrania, repito, pueda mantener la línea del frente estarían contados. ¿Por qué, por ende, llegar a un cese al fuego en este momento? El gobierno de
de Trump dice que si bien él no está ofreciendo garantías de seguridad a Ucrania, el acuerdo sobre minerales es una garantía de seguridad indirecta, aunque no lo diga explícitamente, la presencia de intereses estadounidenses en territorio ucraniano y en zona contigua a la línea del frente, habría que añadir, implicaría que Rusia no se atrevería a atacar por temor a que Estados Unidos se involucre en la guerra para defender sus intereses en Ucrania y sus intereses económicos, no principios o valores. Aquí el tema, sin embargo, es que Rusia podría atacar en otros lados, en otros frentes. No tiene que atacar en la zona en donde habría intereses económicos de empresas estadounidenses. Y ahí no hay ninguna seguridad de que Estados Unidos actuaría como sí lo haría si fueran atacadas las empresas norteamericanas que invierten en Ucrania. Además, el chat sobre Yemen, que algunos de ustedes conocerán, que se filtró accidentalmente a la prensa, da indicios de lo que cabe esperar del gobierno americano. En ese chat, Vance, el vicepresidente, hablando del Mar Rojo, no del Mar Negro, dice, finalmente hay mucho más comercio europeo que transita por el Mar Rojo rumbo a, la Canal de Suez que comercio estadounidense. Y nosotros le estamos nuevamente sacando las castañas del fuego a los europeos, que los europeos se encarguen de impedir los ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo, no Estados Unidos. Apliquen esa lógica al Mar Negro o en general a Ucrania y entenderán que Putin tiene razones para esperar que este gobierno, el Trump, podría detener la ayuda militar a Ucrania y que tal vez a Europa no pueda reemplazar esa ayuda en la cantidad suficiente. Por ende, repito, Putin tenía incentivos para esperar y no llegar a un acuerdo de cese al fuego, sobre todo cuando Estados Unidos ofrece incentivos perversos. Si tú no le haces caso a lo que propone Estados Unidos, no hay consecuencias para ti, pero si Ucrania no hace caso a lo que propone Estados Unidos, sí hay sanciones para Ucrania. Luego entonces, dado lo anterior, quieres esperar a ver si Ucrania sigue recibiendo ayuda militar en cantidades suficientes, 1. Y 2, no ha sido sancionado por negarte a aceptar las propuestas de Trump hasta ahora, ¿por qué las seguirías, por qué considerarías aceptarlas en el futuro? ¿No? Lo que te conviene es esperar. Entonces, la única forma de cambiar esos incentivos perversos, dado que Estados Unidos no ha estado dispuesto a sancionar a Rusia, es ofrecer más bien incentivos positivos a Rusia para que acepte sus propuestas. Eso ya estaba, digamos, en los reportes de prensa. Por ejemplo, Bloomberg hablaba de que Estados Unidos hace unos días estaba preparando una oferta final que incluiría el reconocimiento estadounidense de la soberanía rusa sobre Crimea, península que Rusia capturó y anexó en 2014, y aunque no reconocería de jure la soberanía rusa sobre el territorio del este de Ucrania, en el Donbass, capturado desde 2022, lo reconocería de facto, ¿no? Aceptaría un cese al fuego en la actual línea del frente. Y ahora la agencia Axios, hoy, que grabo este podcast, dice que eso es exactamente lo que Estados Unidos ha aprobado como oferta final. Si Rusia no acepta esto, ahora sí Estados Unidos se retiraría el domingo o lunes próximo de las negociaciones, pero fíjense en la perversidad de la lógica. Como sé que Rusia tiene incentivos para esperar porque cree que podría cortarse la ayuda militar a Ucrania en todo o en parte, y sabe que no va a haber sanciones si ignora las propuestas de Trump, lo que Trump ha tenido que hacer es darle incentivos positivos adicionales a Rusia para aceptar su propuesta. Si aceptas mi propuesta, reconozco tu soberanía sobre Ucrania y de facto reconozco tu soberanía sobre el Donbass, pese a que no lo has conquistado todo durante esta guerra. Estamos a puertas de enterarnos si esto basta para que Putin cambie sus cálculos y esta vez sí acepte una propuesta de cese al fuego total o parcial, pero solo por unos días hasta que haya un acuerdo sustantivo para poner fin a la guerra, que podría ser un acuerdo de cese al fuego indefinido, no
un tratado de paz. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.